Lección 2. La nueva criatura. En la lección anterior estuvimos hablando del nuevo nacimiento, vimos que uno tenía que nacer espiritualmente para entrar en el reino de Dios. En 2 de Corintios 5, 17 al 21 vemos qué fue lo que sucedió cuando tomamos la decisión de nacer de nuevo. Dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Empecemos esta lección viendo la naturaleza del hombre. En 1 de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, versión Reina Valera 1960. Entonces podemos ver que el hombre tiene tres partes que son el espíritu, el alma y el cuerpo. Definamos de esta manera, el hombre es un espíritu que posee un alma y vive en un cuerpo. Al nacer de nuevo la parte de nuestro ser que se convierte en una nueva criatura es nuestro espíritu, que es la parte central del hombre. Nuestra alma, que es nuestra parte intelectual, aún no ha sido cambiada, y es por eso que debemos hacer algo con ella. Y nuestro cuerpo es este cascarón donde vivimos, donde habitan nuestros 5 sentidos físicos. En Romanos 12:2 dice, y no se adapten, no se conformen, a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, agradable, y perfecto. ¿Qué debemos hacer con nuestra mente? Renovarla con la palabra de Dios. Y finalmente, en Gálatas 5:16 vemos qué hacer con nuestro cuerpo, digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, Reina Valera 1960. ¿Qué pasó el día que nacimos de nuevo? Como vimos en la clase anterior, en Juan 1:12 dice que fuimos hechos hijos de Dios, pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les concedió el privilegio de poder ser hechos hijos de Dios. En Efesios 2:4-6 vemos lo que nos pasó, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vemos que Dios no solo nos dio vida, sino que también nos dio una posición, donde nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En 2 Corintios 5:21 vemos otra cosa que Él hizo por nosotros, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Para qué se hizo pecado por nosotros? Para hacernos la justicia de Dios en Cristo. El ser hecho la justicia de Dios significa que Dios nos declaró inocentes y nos hizo justos. Otra cosa que pasó, como dice en Efesios 1:13, es que fuimos sellados con el Espíritu Santo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En 1 de Juan 4:4 vemos que alguien especial vive en nosotros, vosotros, hijos, sois de Dios y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Quién es el que vive ahora en nosotros? Dios, quien es el más poderoso, vive en nosotros. En la Biblia hay muchas más realidades que tenemos por haber nacido de nuevo y estar en Cristo, búscalas para que puedas vivirlas y tomar tu lugar de victoria en Cristo. En nuestra próxima clase estaremos viendo nuestro alimento espiritual. Si Dios te ha bendecido con esta clase, te invito a las próximas, y te invito a seguirme y compartir con otros mis videos. Bendiciones.